Entonces, ¿qué debe hacer un paciente con fibrosis pulmonar para no contagiarse de coronavirus o para prevenir que esto empeore? Definitivamente, quédese en casa, ¿no? Trate de no salir porque es afuera donde está la gente infectando. Y la familia que llegue a visitar al paciente o que va a hacer las compras, va al banco, qué sé yo, cuando llegue tiene que tener todas las medidas de bioseguridad que ustedes conocen. Llegar, dejar los zapatos, no coger nada, no sentarse, de inmediato ir al baño, quitar la ropa, meterla en bolsa y bañarse cada vez que venimos de la calle. Ese es el protocolo. El champú va a romper, por ser un producto antigrasa, va a romper la capa externa del coronavirus, que es de grasa. Así que el champú y el jabón nos sirven mucho para eso. Por eso un buen baño, restregando bien la cabeza un rato con champú, va a quitar el coronavirus de nuestros cabellos. Y obviamente el jabón en el resto del cuerpo nos va a ayudar mucho con el tema de poder romper la parte externa de grasa del coronavirus y lo vamos a matar. Y como les decía, la higiene y el distanciamiento, el lavado de manos, no dar la mano, usar unas sandalias cuando lleguemos, dejar nuestros zapatos en la puerta, etcétera. Lo que acabamos de mencionar es súper importante. Y otra cosa importante, mantenga su tratamiento, ¿no? Muchas veces uno, llevado por lo que dice el amigo, por lo que dice en el internet, uno decide quitar su tratamiento que piensa que puede hacerle daño en estas épocas. Y no es así. Todo lo contrario. Es verdad que cuando usted usa micofenolato o cuando usa corticoides, sus defensas van a bajar un poco. Pero también es verdad que ya de por sí, por tener fibrosis, las defensas ya están bajas en el pulmón. Y si usted no usa su tratamiento, su fibrosis va a empeorar. Si usted no se expone, pues no tiene que temerle mucho al coronavirus. Y en cambio sí a fibrosis. Siga tomando sus tratamientos según lo que le dijo su médico, ¿no? Indispensablemente el paciente con fibrosis tiene que dejar de fumar, eso ni se pregunta. Pero además, seguramente que si usted tiene dudas o si ya le toca hacer el cambio de medicación o le tocaba su cita con su médico, tiene que comunicarse con él. No puede esperar a seguir con la misma medicación todo el tiempo. Por ejemplo, si estamos poniendo pirfenidona recién, ¿no? Entonces empezamos por 2 semanas dándole una cantidad, luego subimos otro poquito más y luego otro poquito más. Si usted deja de tener comunicación con su médico, ya no le va a subir. Tampoco espere que su médico se acuerde de todo lo que le dio y de todo su caso. Recuerden que el médico ve muchísimos pacientes al día y puede que no se acuerde del todo. Quizá una parte sí, pero no todo. Muchos pacientes a veces quieren que pues nos acordemos de todo en un segundo por un WhatsApp, ¿no? Y eso es definitivamente imposible. Entonces, siempre es mejor tener una consulta. En estos tiempos no podemos tener una consulta física, así que lo ideal es tener una consulta virtual, una videollamada. Y preferentemente, obviamente, que dure una cierta cantidad de tiempo para que usted le pueda contar con mucho detalle qué tal le cayeron las medicinas, cómo las está tolerando, si hay algún nuevo síntoma que ha aparecido, si está con tos, si está con flema, si le falta el aire, etcétera, etcétera. Porque el tratamiento de un paciente con fibrosis no es cosa de un minuto, ¿no? Son consultas largas que uno tiene que evaluar muy claro qué cosa necesita este paciente. Por eso yo les recomiendo a todos los médicos traten de tener consultas de videollamada con sus pacientes, ¿no? Porque es una forma de ayudarnos en estos tiempos. Y si por ahí su médico le dijo que se nebulizara de alguna forma, pues ahora
en las emergencias ya no se nebuliza. Si de alguna forma a usted le toca nebulizarse, hágalo en casa. En casa puede ser, no hay problema. Pero en una posta, en un centro médico, en una clínica, en un hospital, está prohibido nebulizar hoy en día. ¿Y por qué? Porque imagínense que usted tiene coronavirus, le va ese humito, esa niebla que sale, usted la va a esparcir para todos los demás que están en la emergencia, que están en el centro, en la posta. Entonces, ni a usted le conviene estar al lado de alguien que está nebulizando, ni a los otros, ni al revés. Porque el riesgo de contaminación de otras personas es bien, bien grande. Y lo mismo de que se contamine el mismo nebulizador, ¿no? Entonces, realmente ya no se recomienda nebulizar a nadie hoy en día. Si por algún motivo usted tiene mucha flema, por ejemplo, probablemente su médico le va a dejar usar inhalador con aerocámara. La aerocámara puede suplir en muchos casos el uso del nebulizador. Pero repito, el nebulizador en casa sí está bien indicado. Hágalo en casa. Si su médico le dejó nebulizar en casa, siga. Si su médico le dejó usar inhalador, con aerocámara, siempre. La aerocámara, como ya mencionábamos en la charla anterior, es superior, ¿no?, en llevar el medicamento directamente al pulmón que si la usamos directamente. El 80% del producto se queda en la garganta, impactado, pegado a la garganta, la orofaringe, cuando lo usamos directamente en la boca. En cambio, cuando lo usamos con aerocámara, llega mucho mejor. Es 2,5 veces más lo que llega con aerocámara. No es poco, ¿eh? Y que en el tiempo nos va a permitir ahorrar medicina. ¿Qué más podemos hacer? Porque no todo es medicamento, ¿no? Pues tenga una dieta equilibrada. Mucha gente me dice, pero ¿cómo hago para mejorar mi sistema inmune, para enfermarme menos, para tener menos resfríos? Bueno, increíblemente estas cosas tan sencillas funcionan. Una buena dieta equilibrada con verduras, proteínas, ¿no?, frutas. Si puede hacer y si sabe, perdón, haga meditación y duerma a sus horas. Deje de ver películas hasta las 3 de la mañana. Duerma a la hora que le toca, 10 de la noche, 9, 8 de la noche, como siempre lo hacía, ¿no? Esta meditación y el dormir bien van a hacer que usted esté relajado y tranquilo. Ya sabe que las personas estresadas hacen más infecciones que el resto. Bajan sus defensas de inmediato. Si puede, haga ejercicios, ¿no? Dependiendo, hay pacientes con fibrosis que tienen pues hasta uso de oxígeno. A ellos probablemente solo sea unos cuantos ejercicios sencillos, movilizar los brazos, etcétera, caminar un poco. Pero si todavía está en condiciones de hacer ejercicios, hágalos. Y una buena hidratación, tomar una buena cantidad de líquidos, es también muy recomendable, ¿no? Todo esto es parte de la vida diaria que le podría recomendar a todos, en todo momento, tengan o no tengan fibrosis. Muy bien, ahora vamos a ver las preguntas. Ahora tocan las preguntas que nos habrán preguntado, vamos a mirar acá. Parece que han sido bastantes. Vamos a ver. Dice la primera pregunta: tengo una mamá con fibrosis y asma. ¿Qué cuidados debe tener? Bueno, creo que ya los mencionamos sobre fibrosis, ya mencionamos sobre asma. Sigue usando sus inhaladores preventivos. No deje de usar los inhaladores preventivos, esos hacen la diferencia. Imagínese que me da una crisis de asma. ¿Dónde termino? En una emergencia. ¿Qué hago en una emergencia? Me puedo contaminar con coronavirus. Entonces, no me conviene que me dé una crisis de asma. Use sus inhaladores preventivos para que no le dé una crisis. Y los inhaladores preventivos son todos los días. No se acuerda, no está segura, consulte con su médico. Su médico le podrá decir cuál es la dosis correcta para usted, qué inhalador preventivo es el que le corresponde, etc. Dice, si las enfermedades crónicas están controladas, ¿es igual el porcentaje de contagio? Ok.
varios detalles. Primero, si yo tengo EPOC o tengo fibrosis, tengo igual siempre menos defensas en el pulmón. ¿Ya? Eso es lo primero. Y de por sí tengo más probabilidades de contagiarme, porque mis defensas, yo siempre lo explico así. Bueno, cada uno tenía un policía en la puerta. Ahora, pues el policía se da la vuelta así de rato en rato, cada media hora, cada hora. Ya no defiende igual. ¿Ya? Entonces tenemos más posibilidades de que alguien llegue y entre, ¿no? Un germen, al tener menos defensas. Sí, sí me puedo contagiar, aún que esté bien controlado. Pero si estoy bien controlado, al menos mis posibilidades van a mejorar, van a subir. No es como estar sano, pero es mejor. ¿Qué más dice? Hoy se impuso la medida sobre las salidas de hombres y mujeres días diferentes. Y si es mayor el porcentaje de hombres que mujeres en infectarse, ¿la nueva medida podrá afectar aún más a los hombres? A ver, buena pregunta, ¿eh? No se me había ocurrido. Es verdad, los hombres mueren más. Yo no dije que los hombres se infectan más. Aún no sabemos por qué los hombres mueren más, ¿no? Al inicio se decía, bueno, es porque el hombre sale más a la calle, el hombre hace más actividades donde uno se puede contagiar, pero la verdad no es tan así. En cuanto a contagios, hombres y mujeres van por ahí, pero siguen muriendo más varones, ¿no? Ahora el tema, si yo soy varón, tengo más de 60 años, yo no saldría a la calle. Si yo tengo fibrosis y soy varón, no debo salir a la calle, que salga mi familia. O sea, aquí se trata de saber cuál es mi riesgo y saber qué debo hacer para prevenir. Oye, es un tema de responsabilidad de cada uno. Y por eso son estas charlas, para que sepamos quién está en riesgo. ¿Qué más dice? Preventivo de acitromicina en adultos mayores. Acitromicina no debería ser usado para prevención de coronavirus. En el estudio de hidroxicloroquina más acitromicina, que es el tratamiento actual para coronavirus que por lo menos está empezando a usar, pues la acitromicina servía para matar los gérmenes adicionales que venían con el coronavirus, no exactamente para el coronavirus. En todo caso, de ninguna forma recomendamos tratamientos que usted pueda hacer por su cuenta. Si usted tiene síntomas, con una emergencia, no intente tratarse por su cuenta el coronavirus, que probablemente no sepa hacerlo. A nosotros nos cuesta, a usted mucho más. ¿Podría mutar este virus y regresar con mayor fuerza? Sí, todos los virus mutan, todos mutan. Y por eso existen las vacunas, y las vacunas año tras año van cambiando. Si usted se da cuenta, la vacuna de influenza cada año cambia. Este año la nueva vacuna trae 2 cepas nuevas, si no recuerdo mal. Entonces, va a haber cambio. ¿Cuánto va a durar la vacuna? No sé. Hay vacunas que duran un año. La de influenza dura, se dice, entre 6 meses a un año de protección, no más. Ya dije el otro día también que la mejor vacuna del mundo para la mejor enfermedad solo protege el 70%. O sea, no hay vacuna que proteja al 100% contra todo. Aún así va a haber gente desprotegida. No todo el mundo, como se dice, la vacuna lo logra proteger. Y algunas duran 10 años, otras duran 1 año, etc. Entonces ya veremos qué nos depara el futuro con esta vacuna. Por ahora, aunque sea, queremos que salga una. Dice, tengo un paciente con TBC que cumplió el tratamiento de esquema 1, actualmente asintomático. ¿Lo debo considerar en el grupo de riesgo? Claro que sí. La tuberculosis, si está activa o ha dejado grandes secuelas, recuerden, es un pulmón disminuido, es un pulmón con menos defensas nuevamente. Ese es el concepto, que tanto me defiendo. ¿A quién le da fuerte el coronavirus? Le da a aquellos que tienen algún problema para defenderse. Una persona por arriba de los 60 años tiene defensas bajas en casi todo el cuerpo. Eso se llama inmunosenescencia. Eso lo conocemos todos.
A medida que vamos cumpliendo más años, nos volvemos más débiles. Una persona que tiene cicatrices en el pulmón, su pulmón se defiende menos. Una persona diabética u obesa, sus defensas también van a bajar. Entonces, en estos casos, el coronavirus hace daño, da problemas porque sus defensas de alguna forma en algún lugar están bajas. Así es como funciona. Entonces, si tuberculosis está activa, el pulmón está con las defensas bajas, pues efectivamente es probable que pueda entrar el coronavirus. Tengo bronquiectasias, ¿es necesario que me vacune contra neumococo? Ya, ok. Neumococo. Primero, sí, debe vacunarse. Todas las personas que tienen más de 50 años deben vacunarse contra neumococo. Pero si tienes alguna enfermedad de fondo como fibrosis, bronquiectasis, EPOC, en la edad que tengas te toca vacunarte contra neumococo. ¿Cómo nos vacunamos contra neumococo? Son 2 vacunas. Primero la de 13 cepas y un año después la de 23 cepas. Eso es así como se pone la vacuna neumococo. Muchas personas me dicen, ya me vacuné, ¿con cuál? No sé. Bueno, hay que preguntar, porque si no, no vamos a saber cuál es la otra que le toca. Y como les dije, el tiempo de distancia entre una y otra es 1 año. Dice, ¿cuál es la mejor forma de proteger a una paciente de fibrosis en esta época? Bueno, eso creo que lo contestamos al final, ya en extenso lo hemos tratado. ¿Qué opina del uso del oxígeno? ¿Hay mejoría con eso? Me imagino que es oxígeno en pacientes con fibrosis. Depende. Si su paciente está con fibrosis y está con una infección, seguro que puede que necesite oxígeno por unos días. Pero si no es por una infección, si ya su paciente se deterioró mucho y ya está usando oxígeno, entonces probablemente lo va a seguir usando, ¿no? El oxígeno no hace daño. El oxígeno es para que el paciente esté cómodo y no le falte el aire. Muchos pacientes con fibrosis no quieren ir al baño, no quieren bañarse porque les falta el aire. Y a veces no le cuentan a sus hijos. Les falta el aire hasta para cambiarse a veces. Y muchos pacientes han llegado a la consulta con eso. Y ahí le preguntamos, ¿puedes hacer deposiciones? No, no quiero ir, voy cada 5 días. ¿Te puedes bañar? Me ahogo cuando me baño. Salgo morado. Y los hijos recién se enteran. Entonces, el oxígeno es importante para darle calidad de vida, tranquilidad. Para eso sirve el oxígeno. El oxígeno no empeora la fibrosis. No es que yo me vuelvo dependiente. Mis lentes, por ejemplo, yo los uso todos los días para leer. Si no los uso, los extraño. No puedo leer. ¿Me volví adicto a mis lentes? No, no me volví adicto a mis lentes. Yo los necesito. Mis zapatos, ¿por qué los uso todos los días? ¿Me volví adicto a mis zapatos? No. Yo tengo que salir con mis zapatos todos los días. Y así por el estilo. Entonces el oxígeno es parte de la vida de los pacientes en algún momento, de los que tienen fibrosis, y no es dañino para nada, ni es adictivo, ni es demasiado frío, para nada. Yo siempre le digo al paciente con fibrosis, cuando ya le toca usarlo, el oxígeno es tu amigo, te va a ayudar a vivir más tranquilo, a que no te falte el aire. Dice, ¿qué clase de lesión causa el COVID? ¿Se puede considerar una fibrosis por COVID similar a una idiopática? No. La fibrosis o cicatrices por infecciones de cualquier tipo, neumococo, influenza, tuberculosis, coronavirus, etcétera, todas entran dentro del grupo de cicatrices o secuelas por una enfermedad infecciosa. No es una fibrosis idiopática para nada. Si son chiquitas las cicatrices, de todas ellas las que he mencionado, la cosa va bien. Si las cicatrices son muy grandes, vamos a tener problemas en el futuro. Por eso es importante, por ejemplo, en tuberculosis, hacer diagnóstico y tratamiento temprano. Porque si me quedan cicatrices, serán chiquitas. O ninguna quizá. Tener cicatrices grandes ya es una mala noticia.
Dice, mi mamá tiene 80 años y tiene fibrosis. Si le da coronavirus, ¿tiene posibilidad de sanarse y sobrevivir? Como le hemos mencionado, a más factores de riesgo, menos probabilidades tenemos de sobrevivir. Entonces, tenemos 80 años y tenemos fibrosis, dos cosas que tienen mayor riesgo. Aquí lo importante es evitar que se infecte al máximo. Y esto es labor de ella y de sus familiares. Los familiares son los que tienen que cuidarla al máximo y sobre todo es con la limpieza, la higiene y cubrirse, salir con mascarilla a los familiares, el paciente no debe salir. Dice, si tenemos un paciente con broncoespasmo en crisis, ¿qué debemos hacer? Bueno, en otro día le diría, vaya usted a la emergencia, pero si está en una crisis, use prednisona de 50, una, y comience a usar su inhalador, su salbutamol. Ahora, eso no es para siempre ni para todos los días. Eso es por ese momento. Luego, comuníquese con su médico. Pida una consulta virtual. Hágalo ahora, no espere a que esté muy mal para pedir su consulta. Es más, si usted cree que puede llegar a una crisis en los próximos días, haga su teleconsulta con su médico. Su médico es el que mejor le conoce y el que le va a poder ayudar con eso. Dice, vacuna contra el neumococo ayuda a la fibrosis. Las vacunas, ninguna vacuna ayuda a curar ninguna enfermedad. Ni el coronavirus, ni la fibrosis, ni asma. Pero, imagínense, estoy peleando contra el coronavirus, estoy peleando contra la fibrosis y encima se mete el neumococo o se mete la influenza. Otro enemigo más que combatir. ¿Lo podré resistir? Es difícil. Por tanto, las vacunas sirven para que no tengamos un enemigo adicional. Y hay que ser responsables porque las vacunas para adultos existen y hace tiempo. Influenza, neumococo, tosferina, existen. Herpes zóster. Todas esas vacunas existen y hace tiempo y siempre las recomendamos a todos los pacientes que llegan a nuestro consultorio, a nuestro centro de neumología peruana. Dice, tengo un familiar con Sjögren, usó hidroxicloroquina, pero desde hace casi meses ya no lo usa. Debe tomar su nuevo medicamento. A ver, de nuevo, no intenten ustedes ser quienes deben de recetarle a su familiar qué debe hacer y qué no. El Sjögren es una enfermedad que puede ocasionar fibrosis. Entre otras, le dan hidroxicloroquina. Pero eso no significa que no le va a dar o sí le va a dar coronavirus. Si tiene dudas al respecto, consulte con su reumatólogo qué le toca usar ahora, ¿no? Porque seguramente que ya le dejó algo en vez de la hidroxicloroquina si ya no lo está usando. Es su reumatólogo que le conoce quien debe decirle qué es lo mejor para el paciente. Use la telemedicina, las consultas virtuales. Dice, ¿cuántos días debemos usar una mascarilla N95? Ya. Una mascarilla N95 dura un día. Igual que la mascarilla de la de 3 pliegues, la mascarilla simple o mascarilla quirúrgica. ¿Por qué les digo que dura un día? Porque la N significa no resistente a las grasas. Y nuestra cara tiene grasa. Entonces va pasando el día y ustedes se van dando cuenta que la mascarilla se vuelve más blandita. Idealmente debemos cambiarla todos los días. Yo sé que no siempre se puede, es difícil encontrarlas, es cara, no nos abastecen. Entiendo claramente eso. Si quisiera llevarla para un segundo día, guárdela en una bolsa de papel, esas de pan, que por lo menos van a hacer que no se humedezca, que eso también es malo. ¿Qué otra cosa más? Dice, un paciente con antecedentes de fibrosis debe evitar el olor a lejía y otros químicos. Sí, parte de lo que le pedimos y le decimos en consulta a nuestros pacientes. Ahí le entregamos una hoja de ida y vuelta con todas sus recomendaciones y la primera incluye todo. Dice, no polvos, no humos, no olores fuertes y no químicos. Entonces incluye
lejía, detergentes, etcétera, que usamos para limpieza. Cuando se hace la limpieza, el paciente con fibrosis no debe estar ahí, porque eso puede exacerbar su fibrosis y terminar en una emergencia. ¿En cuánto tiempo se puede ver que la fibrosis no está avanzando si ya está tomando la pirfenidona? Ok, esa es una buena pregunta, qué bueno que lo pregunta. La fibrosis depende, no todas las fibrosis avanzan. Hay algunas fibrosis que se estabilizan, por ejemplo, la que es por palomas, por aves, es una fibrosis que si yo a tiempo retiro las aves o retiro aquello que estoy oliendo, los hongos, puede que la enfermedad se estabilice o incluso que mejore un poco. ¿No? Puede que necesite tratamiento por corto tiempo o por largo tiempo. En cambio, la fibrosis idiopática, la que necesita de todas maneras pirfenidona, es una enfermedad que va avanzando. Ya hablamos del tiempo de vida, 3 años sin tratamiento, 6 con tratamiento. ¿Cómo saber que la pirfenidona está avanzando? La pirfenidona no es para detener la enfermedad, tampoco para disminuir los síntomas ni sanarlos. La pirfenidona lo que hace es enlentece la enfermedad. Si la enfermedad era como un carrito de carrera, pues ahora será como un carrito que va despacio. Así funciona la pirfenidona. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué cosa es lo que hace la pirfenidona? La pirfenidona hace que la enfermedad sea lenta. ¿Ya? Y la pirfenidona, primero, que es un tratamiento permanente. No se puede quitar, no es por 3 meses, ni por 6, ni por un año. Es todo el tiempo. Yo siempre lo comparo con un carrito que se está despeñando a través de un cerro. Imagínense, está en un cerro y el carrito se está despeñando, se viene sin frenos hacia abajo. Esa es la fibrosis sin tratamiento. Pero, ¿qué pasa si yo le pongo unas piedras al carrito? Bueno, puede ser que yo detenga ese carrito ahí o que comience a bajar, pero lo hará despacio. Esas piedras son la pirfenidona. Entonces, imagínense ese carrito que se estaba despeñando, ya lo agarré, le puse piedras para que no se desbarranque y ahora está bajando lento. Le quito las piedras, retiro el tratamiento, ¡pum!, el carrito se va hacia abajo. No debo hacer eso. El carrito, esas piedras, ¿son capaces de llevar el carrito hacia arriba? No, no pueden. El tratamiento no es para eso. Entonces, cuando me preguntan, ¿cuándo voy a ver la mejoría? No, eso no es lo que medimos. Vemos más bien, medimos que no empeore. ¿Y cómo lo medimos? Haciendo pruebas. Cada 3 meses debemos hacer pruebas para saber cómo va la enfermedad. ¿Qué pruebas hacemos? Hacemos espirometrías, caminatas, test de difusión, que son las que nos van a dar la respuesta. Si antes estabas, pongamos un número en 80, y ahora después de 3 meses sigues en 80, todo va bien. Estás estable. Pero si antes estabas en 80 y ahora estás en 60, la cosa se puso fea. Está avanzando la enfermedad. Y es ahí cuando tenemos que hacer cosas, ¿no? Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. ¿El coronavirus puede ocasionar fibrosis? Sí, puede ocasionar fibrosis. Como lo hacía y como lo hace todavía la influenza. Hemos tenido muchos pacientes con influenza que luego de tener una neumonía por influenza terminan con algunas cicatrices. Lo mismo pasa con tuberculosis. Cuando uno sana de tuberculosis puede quedar sin nada o quedar con cicatrices, chicas o grandes. Lo ideal es quedar sin nada, pero a veces quedan cicatrices, ¿no? Si quedan cicatrices grandes, como le digo, luego eso en el futuro se va a complicar. Estamos hablando de años por delante, por supuesto. ¿Un paciente con esclerodermia tiene riesgo de adquirir fibrosis pulmonar? Sí. Los pacientes con artritis, con esclerodermia, por ejemplo, los pacientes con miositis,
con enfermedad de Sjögren son los que más hacen fibrosis pulmonar, ¿no? Estas son las enfermedades reumatológicas a las que me refería al principio. Es un grupo grande, el otro grupo grande es la neumonitis por hipersensibilidad y la famosa y la mala, la fibrosis pulmonar idiopática. Listo, alguien me estaba preguntando por la dirección del centro. Bueno, nosotros estamos en el centro comercial El Polo, pero pueden encontrar nuestra dirección y teléfonos ahí en nuestras redes sociales que estamos y ya han podido ver hace un buen rato. ¿Cuál es la principal secuela? La principal secuela, como les vuelvo a repetir, sí, son cicatrices en el pulmón, lo que le llamamos fibrosis, pero de un tipo diferente. Esto es ocasionada por una infección. Listo. Bueno, creo que ya esas son todas las preguntas. ¿Cuánto rato hemos estado? Uy, ahora sí hemos estado mucho más que todas las otras veces. Yo les agradezco mucho por su tiempo. Eso ha estado muy interesante, muy entretenido, creo. Y nada, los invito para que nos sigan por aquí en nuestras redes y seguramente que vamos a estar programando, creo que para el día miércoles, una nueva conferencia sobre coronavirus y EPOC. Ya nos estamos viendo entonces. Les agradezco por su compañía. Gracias. Buenas noches.